Seguimos avanzando aquí en Informativo Sarandí con Vale Superchi. Vamos a recibir ahora al presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Baldomir. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenas tardes, gracias por la invitación, Daniel. Un gusto acompañar el mediodía de la radio. Bienvenido. Gracias, Valeria. La nueva dupla, ¿viste? Sí, felicitaciones, la verdad, muchos éxitos en este nuevo periodo. Muy bien. Presidente, bueno, son horas difíciles para el Frente Amplio. Esta noticia de Tato Olmos, que seguramente impacta muy fuertemente en el Frente Amplio en sí, pero también en quienes eran sus colegas, ¿no? Sí, Tato, un querido compañero también en la Comisión de Hacienda, en el periodo pasado tuvo una destacadísima intervención en la organización de los que estábamos en la Comisión de Hacienda, que era el seguimiento del manejo económico, ¿no? del gobierno de la coalición, y en esa comisión, que es la comisión que se reúne todas las semanas, que no para, porque miércoles a miércoles se reúne a las 10 de la mañana. La verdad que lo tenía él como un referente sin duda del Frente Amplio, y ni que hablar en estos momentos, ¿no? De presupuesto, rendiciones de cuentas. La verdad, un saludo apretado a su familia y bueno, una lástima. Nos sumamos a ese saludo a la familia. Bueno, viste cuando eligen el Papa, ¿no? Habemos Papa. ¿Habrá presupuesto? Y va a haber presupuesto, sí. Creo que se ha venido viendo en estos primeros 20 días de tratamiento un cierto acomodo de las bancadas de oposición, sobre todo de la bancada del Frente Amplio. Ningún proyecto, Daniel, de presupuesto que ingresa al Parlamento sale exactamente igual que como lo manda el Poder Ejecutivo. Y también nosotros nos animamos a decir que la discusión parlamentaria mejora los proyectos. Y en esa lógica, en esa sintonía, creo que algunas bancadas de la oposición, de las oposiciones, también están interpretando eso, de que hay margen para, abusar el ingenio, ver reasignaciones de partidas, ver de dónde se puede sacar un poco más, porque claramente es un presupuesto de frazada corta, como se dice habitualmente, y hay muchas prioridades que todavía estamos buscando reforzar. Y eso es lo que seguramente haremos en los 25 días que nos quedan, ¿no? ¿Y el diálogo se va acomodando con la oposición estos días, teniendo en cuenta cómo empezó por lo pronto? En el transcurrir de los días también las partes se tienen que ir acomodando, ¿no? Es la primera vez que tenemos estas posiciones marcadas en una discusión parlamentaria. Sí, de a poco se ha ido acomodando, Valeria. Yo creo que también hay como un acostumbramiento de que en un momento de comisión, ¿no? Como es el funcionamiento ahora de presupuesto con Hacienda, se reciben a todas las delegaciones del Poder Ejecutivo, y salvo el otro día con respecto a la discusión con el presidente de ACE, no hubieron momentos de discusión muy atinados, muy fuertes, digamos, muy acentuados. Pero ahora empieza ya la segunda parte, donde en la comisión se empiezan a ver los aditivos, los sustitutivos, ¿no? Los cambios a los proyectos, a los artículos que vino en el proyecto original. Y ahí estamos encontrando de a poco, por lo menos, un lenguaje común. Yo creo que es muy significativo que algunos actores de la oposición dicen, bueno, es difícil dejar un gobierno electo sin un presupuesto aprobado, ¿no? Entonces, bueno, en ese marco empezamos a hablar ya con una hoja en blanco, con un mayor grado de optimismo, diría yo. Sebastián, ¿qué grado de coordinación existe con el Senado? Porque vos me podés decir, bueno, eso preguntar a algún senador, pero me parece que en este tiempo, donde el diálogo debe imponerse, hay cierta inquietud legítima de qué proyecto va de diputados al Senado y si finalmente eso debería ser tomado como a tapas cerradas para evitar que vuelva a diputados y complejice la situación. Bueno, mirá, la coordinación con el Senado existe. De hecho, en lo que respecta, por ejemplo, al Frente Amplio, tenemos una instancia de que nuestros coordinadores van a la coordinación del Senado y hay un diálogo bastante fluido, permanente, diría yo. Ahora, es claro de que lo que va a salir de aquí, del presupuesto de diputados, yo me animaría a decir de que luego va a ser revisado nuevamente, porque van a quedar cosas por resolver, y los senadores y senadoras, tanto del Frente Amplio como del Partido Nacional y del Partido Colorado, van a, de alguna manera, sacarle punta al lápiz para tratar de mejorar y acumular, de alguna manera, algún punto con esa idea de mejorar el presupuesto. Así que yo me animo a decir de que en diputados se va a mejorar el presupuesto, se va a mejorar el proyecto que ingresó del Poder Ejecutivo, y en Senado
también va a incorporar algunas modificaciones a lo que salga eventualmente de diputados hacia la Cámara Alta. No hay que temerle a los plazos si se alargan. No. O sea, los 45 días en cada Cámara se van a cumplir y va a dar y además luego si hay modificaciones volvería a diputados. Entonces nosotros ya nos mentalizamos de que vamos a estar en primeras semanas de diciembre todavía discutiendo y afinando el principal proyecto de este año, que es la ley de presupuesto quinquenal. Frazada corta, ¿quién queda con los pies desprotegidos? Bueno, nosotros en principio lo que decimos es que este es un presupuesto bastante diferente al presupuesto de la coalición, porque en el 2020, cuando el Ministerio de Economía, en aquel momento comandado por Azucena Arbeleche, envió el proyecto al Parlamento, era un proyecto de recorte del gasto público. Y este es un proyecto que expande el gasto público, que consolida una línea de base en el año 2024, un año donde hubo mucho gasto porque era un año también de cierre de periodo de gobierno, entonces evidentemente hubo que acelerar por parte del gobierno de la coalición y del doctor Lacalle Pou, acelerar algunos ritmos. Esa es la línea de base que adopta este presupuesto. Entonces, a partir de ahí, tomando como línea de base el 2024, además hay un aumento de 140 millones de dólares del gasto público. O sea que no es un proyecto de recorte, sino que es un proyecto de expansión. Y de esos 140 millones de dólares hay un buque insignia claro, que es bueno tratar de blindar desde diferentes asignaciones presupuestales y diferentes políticas la situación de la infancia, ¿no? La situación de la pobreza infantil, de las adolescencias, sobre todo con las becas y con los gastos que se hacen y que se destinan, las inversiones que se destinan a las becas, por ejemplo, en educación media básica, lo que tiene que ver con las becas UTIA, lo que tiene que ver con los comedores en UTU y secundaria. Son gastos importantes y que sumado además a lo que tiene que ver al gasto a la inversión, por ejemplo, en materia de niños de 0 a 3 años y en primaria, en educación inicial y primaria, bueno, conforman que más del 60% de estos 140 millones de dólares están destinados a cubrir la situación de las infancias y particularmente de ir resolviendo la situación de pobreza infantil, que es muy fuerte, ¿no? Nos encontramos con un 30% de pobreza de gurises de 0 a 6 años. Entonces ahí está el buque insignia, creo yo, de este presupuesto y de este periodo de gobierno. Sí, siempre quedan en este tipo de discusiones, nunca está de más marcarlo, ¿no? Cómo algunas políticas que son transversales van sumando recursos para una misma sí. causa, y a veces desde la oposición por lo pronto se planteaba eso, que a veces no estaba quedando muy claro qué recursos iban para esa misma área. Incluso con el tema de salud también pasa eso, con el tema de ACE, por mencionar algo, sí. que se señala que bueno se atiende salud mental, pero que no queda muy claro cuáles son los recursos que van destinados para eso. Conceptualmente, ¿cómo podemos manejarlos, por ejemplo, con pobreza infantil? Bueno, por ejemplo, tenemos destinado a un objetivo único, que es blindar la situación de los menores y particularmente de las madres que tienen chicos a cargo con situación de vulnerabilidad. Hay asignaciones presupuestales muy claras desde la situación educativa. ANEP, claramente ahí se lleva un fuerte respaldo presupuestal. ANEP incluso es primaria y secundaria y UTU. Lo que tiene que ver también con MIDES, el refuerzo de la tarjeta Uruguay Social. Ahí hay otra vertiente que va orientada hacia las familias que tienen niños a cargo en situación de vulnerabilidad. Y además también tenemos vivienda con un seguimiento específico que se hace desde el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, para el fortalecimiento de las condiciones habitacionales de las familias con niños a cargo. También hay una pata también relacionada con salud, evidentemente con el seguimiento a la salud de las embarazadas y los primeros años de vida de los niños y los recién nacidos. Entonces ahí vemos, Valeria, como desde 4 o 5 líneas diferentes convergen hacia un objetivo que es darle más oportunidades a las familias que tienen niños a cargo y particularmente a aquellos que tienen niños en situación de vulneración social. Ahí hay un ejemplo y eso se resume en que el 60%, el 62% específicamente del incremento de estos 140 millones están orientados hacia las infancias. Eso me parece que es un dato que hay que no es una cocarda que solamente tenga que tener el gobierno, sino que de alguna manera incluso nosotros pensamos que puede ser fortalecido en la discusión parlamentaria en contacto con los otros partidos políticos. Lo mismo podríamos hablar, por ejemplo, del tema relacionado a seguridad, que se lleva un 15%
de estos 140 millones. Es el segundo rubro en priorizar de alguna manera. Y después hay otro elemento vinculado con relacionado a temas de crecimiento, innovación e empleo, que también se llevan en el entorno de un 12% de este incremento presupuestal. Bien, ¿sabes qué? Este dato fue muy llamativo, lo decíamos hoy al comienzo. Como titular estuvo Cancela, sí, hoy aquí en Informativo Sarandí en la mañana, y el rector lo que decía es que la institución solicita, voy a leer textual y de pronto hay alguna corrección de tu parte, o también ese concepto que mejoraste, el presupuesto se mejora con el tratamiento parlamentario, pero el número llamó la atención. La universidad solicita $330 millones en el proyecto de presupuesto, pero se le asignan 9. Sí. La primera actividad pública, creo yo, del doctor Cancela, luego de que fue nombrado como rector, fue justamente fue recibido junto con la intergremial universitaria y con los decanos. En la sala 15 del Parlamento lo recibimos porque él nos venía a presentar justamente la solicitud presupuestal de la UDELAR. En aquel momento me parece que fue una excelente reunión, que incluso salió divulgada en prensa, porque no fue una reunión a puertas cerradas, sino que se le dio la cobertura pertinente. El mensaje presupuestal de la UDELAR al que refiere el rector habla de más de un 50% más de presupuesto con respecto a la base. Y claramente, en las restricciones presupuestales que se encuentran, darle un 50% más de presupuesto, nada más y nada menos que la UDELAR, implicaba un esfuerzo que no estaba, al menos desde ahora, con los números macroeconómicos con que se encuentra el Ministerio de Economía, en las posibilidades para cubrirlo. De ese 9%, lo que tenemos que ir, evidentemente, es qué es lo que nos queda pendiente. Y yo comparto con lo que dice el rector Cancela, que nos queda pendiente, evidentemente, fortalecer la plata para la descentralización de la universidad en el interior, una bandera que además, de alguna forma, es parte relevante de lo que ha sido el desarrollo de la UDELAR en el interior del país, en todo el país. Las oportunidades para la gente de tierra adentro, porque exacto. Te hablan ahora del riesgo de que algunas carreras tengan que truncarse. Que cortar su desarrollo. Entonces nosotros vamos a buscar y hacer el esfuerzo para que eso no quede en cero como está ahora, digamos. Pero sí hay que cumplir con la corrección, y no con respecto a lo que dijo el rector, sino con lo que ha dicho la oposición, en que este presupuesto le asigna menos plata a la UDELAR de lo que se le asignó antes. Y ahí hay que hacer un poquito de historia, porque cuando llegó el proyecto de presupuesto del gobierno pasado, la UDELAR tenía un recorte de gasto. Se le fortaleció su asignación en el Parlamento. Y recién en los últimos 3 años empezó a generar, sobre todo con artículos que se le generaron primero en diputados y luego en el Senado, un fortalecimiento presupuestal que continuó la obra, por ejemplo, de la UDELAR en el interior, particularmente en Paysandú y otras líneas, por ejemplo, de desarrollo en el interior. Ahora, si yo lo comparo con el presupuesto pasado de la UDELAR, con este presupuesto estamos hablando del mismo guarismo en relación al producto. En el entorno de un 0,8% se le asigna en este presupuesto con respecto a lo que se le asignó el presupuesto pasado. Estamos en los mismos guarismos, casi un poquito más te diría, considerando los acuerdos salariales que se generaron con la intergremial universitaria a partir de este acuerdo, de estos lineamientos de la actual ronda de salarios en el sector público. Es un poquito más, te diría, de casi 28.000, 29.000 millones de pesos, que es un poquito más de lo que le asignó el gobierno pasado año a año. Estoy hablando por año. Pero en términos, lo que importa es en términos relativos, es un 0,8 del producto, en la misma línea de lo que se le asignó en el presupuesto pasado. Pasando raya, nosotros recogemos el guante de que hay algunos elementos que tenemos que fortalecer. Descentralización de la UDELAR es una prioridad. El Clínicas es una prioridad. Vamos a buscar, tratar de encontrar algunos recursos extra para que ese nuevo hospital se avance y que en el 2030 tengamos un Clínicas renovado, tal como se ha comprometido el sistema político, ya no desde ahora, sino desde el periodo pasado, ¿verdad? Sí. Es un pendiente, estoy de acuerdo. Ahora, dicho en frío, así, bueno, sí, yo me ponía, siempre lo hacía esto en comisión, ¿no? Comparaba lo que pedía la UDELAR, el Poder Judicial, la Fiscalía,
y lo comparaba con lo que le daba el Ejecutivo, y bueno, siempre quedaba muy, muy desbalanceado. Ahora, en el trámite parlamentario, nosotros vamos a tratar de las cosas que nos quedaron como más descubiertas, tratar de fortalecerlas. Claro, el tema está cuando los pedidos tienen toda la argumentación atrás, ¿no? Sí, porque claro. En el caso de la UDELAR, hoy lo marcaba el rector, el tema de las carreras en el interior, obvio. Decía que, claro, como ha crecido la matrícula, quedan prácticamente sin recursos para poder seguir funcionando. Entonces, claro, cuando el reclamo tiene todo este argumento fuerte detrás, obviamente empezás con los números arriba de la mesa y te... Es correcto, yo eso lo comparto, Valeria. Es más, más, por eso decía, continuar la política de descentralización es algo que no viene desde hace 3 días. Hoy tenemos una universidad que es de toda la República y con expectativas de seguir creciendo. Ahora incluso con una perspectiva en el departamento de Colonia que va a alimentar, por ejemplo, el litoral sur, oeste de nuestra República con nuevos centros regionales. Eso es fundamental continuarlo. Ahora, también hay que poner un límite en el sentido de, yo he escuchado en el Parlamento últimamente diputados del interior que reivindican la obra de Mujica con respecto a la UTEC o la obra de la UDELAR con respecto a la descentralización. Bienvenidos al barco de continuar desarrollando esa línea de trabajo de la UDELAR y de la UTEC en el interior. Ahora, no se puede pedir expansión de gasto para algunas cosas y luego decir de que este presupuesto debería restringir mucho más y mirar el déficit fiscal de otra manera, porque la plata sale de un solo lado y no es infinita, pero a veces la oposición ha caído en esa inconsistencia de decir, bueno, hay que limitar más el gasto, pero por otro lado hay que expandir el gasto en otras áreas, como por ejemplo lo que hablan de la descentralización y de la UTEC. Quiero ir a ese punto, Sebastián, si te parece, porque por lo que mencionabas, ¿no? Un 30% de los niños y adolescentes en nuestro país presenta situaciones o de pobreza o dificultades adicionales como no tener un acceso adecuado a la educación, que es lo que veníamos mencionando con esto del interior también, ¿no? Tampoco se accede fácilmente a una vivienda digna. Hay un 60% de jóvenes que no logra completar sus círculos educativos robustos. Entonces, acá se está poniendo el acento, lo que acabas de decir, en algunas prioridades. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se sigue eso? ¿Cómo se controla que efectivamente la plata que se destina sea utilizada como corresponde? Cuando yo decía, Daniel, que la bandera, el buque insignia de este periodo de gobierno será la pobreza infantil y será de este presupuesto atender la situación de emergencia en materia de pobreza infantil, hablamos de cómo ha ido evolucionando también este tema en las últimas 2 décadas. Yo recuerdo siempre ese discurso de Tabaré Vázquez cuando asume allá por el 2005 diciendo, bueno, tenemos un 50% de pobreza infantil. 1 de cada 2 niños nacía en un hogar pobre. 15 años de gobierno del Frente Amplio llevaron ese guarismo a un 17, 18%, un poquito menos incluso. Ahora tenemos una situación bastante más acentuada y que nos condiciona el futuro de esta sociedad uruguaya, que nacen casi menos de 30.000 niños nacen por año en este país. Si tenemos un 30% de pobreza, hablamos de que 1/3 de esos chiquilines, 10.000 de 30.000 nacimientos, nacen en un hogar con algún tipo de vulneración. Entonces, tiene que haber una fuerte apuesta, sobre todo a hogares que tienen esos niños a cargo, particularmente esas madres que muchas veces tienen jefatura del hogar en solitario. Hay que fortalecer no solo la atención de salud, sino muchas veces por transferencias. Y ahora las transferencias van a aumentar. Por ejemplo, que se le diga que se duplica la tarjeta Uruguay Social para los hogares con gurises de 0 a 3 años y madres que están cursando un embarazo. Y va a aumentar la cantidad también de beneficiarios de esa prestación. ¿Es poca plata? Sí, porque es un refuerzo, no es todo, pero también tiene que entenderse en una batería de elementos, como por ejemplo se le puede sumar el bono para el inicio de las clases, que este año no se dio al 1 de marzo porque el gobierno estaba asumiendo, se dio al retorno de las vacaciones de invierno. Esos 2.500 pesos de alguna manera pueden hacer la diferencia entre que un niño no vaya más y deserte del ciclo escolar luego del invierno o que continúe. Pero lo mismo también sucede, por ejemplo, con los comedores. Salió hace 15 días la licitación para 56 nuevos comedores en educación media superior y UTU. En educación media básica y UTU. 56 comedores, no solo en Montevideo, en todo el país, que van a asegurarle un plato de comida a gurises que están en esa época clave
de continuar sus estudios, de repente acceder a un bachillerato tecnológico o continuar y tratar de terminar el liceo para eventualmente luego incorporarse a una educación universitaria o terciaria, bueno, darle un plato de comida al mediodía asegura que está en la mañana y se pueden quedar 2 horas más para algún tipo de apoyo curricular, pedagógico, contención. Eso es una apuesta muy fuerte que hay que monitorearlo, yo estoy de acuerdo contigo, pero el gasto que se hace, por ejemplo, en comedores, el gasto en las becas Butiá que se destina es inédito en estos últimos años, y lo que esperamos es que más chiquilines cierren el liceo. Sí, y monitorear no con el sentido casi detectivesco. No, simplemente para saber si si tuvo impacto como correspondía. Hay un impacto, por ejemplo, hay un dato que es impactante. Aquellos chiquilines en educación media, en el liceo, IUTU, que reciben la beca Butiá, que son 13.000 chiquilines, 9 de cada 10 cierran el ciclo lectivo. O sea, tiene un impacto directo en evitar la deserción. Nosotros vamos a plantear, y lo planteó Yamandú y lo planteó el gobierno, al final del periodo pasar estas becas de 13.000 a 70.000. Si esos 70.000 becas que se dan al final del periodo, en el 2029, logramos que el 90%, como ahora pasa con estos 13.000 que reciben la beca Butiá, que esos 70.000, el 9 de cada 10 que reciben, logren terminar el liceo, bueno, ahí hay un impacto importante, sobre todo en el lugar donde estamos perdiendo más chiquilines, que es en secundaria y UTU. Además, con un aumento del monto, porque esta beca es un aumento de la cantidad total de beneficiarios, pero con un aumento del monto. En algunos casos la beca puede llegar hasta 25.000 pesos al año para chiquilines que están cursando bachillerato. En educación media básica, de repente es un poco menos, pero es un refuerzo. ¿Por qué? Porque la familia recibe ese impulso, esa oportunidad de que dejen a ese chiquilín, a ese adolescente, a ese joven, a esa joven en el ciclo educativo. Y si pueden terminar, pueden ingresar ya en otra línea, que es, alguna otra beca, por ejemplo, en la UDELAR, en la UTEC, si están en el interior, para que puedan de alguna manera incrementar su nivel educativo. Que por último, es lo que dicen también algunas empresas, que dicen, nosotros no tenemos la cantidad de analistas, analistas de datos, programadores, obviamente más adelante ingenieros. Precisamos esta mano de obra y queremos dársela a uruguayos y uruguayas que tengan esa oportunidad de formarse. Sí, termina siendo clave esto que marcaba Daniel, ¿no? Lo del acompañamiento de las trayectorias, porque vos podés dar una asistencia a todo lo que tiene que ver esas transversalidades para primera infancia, pero, por ejemplo, esas familias hay que acompañarlas, hay que ver qué pasa, hay que ver si caen más de donde ya están, ¿no? Eso me parece como fundamental, sobre todo para ver si la plata que se destina cumple con el cometido y los objetivos, ¿no? Me da la sensación de que este es el debate de este fin de año político, es el debate del presupuesto, es fortalecer desde diferentes vertientes presupuestales y de política la situación de la infancia y la adolescencia. Ya tampoco tengamos un ánimo refundacional, porque esto también se discutió bastante en el periodo pasado. Se discutió la ley Lustenberg, se discutió el Fondo Infancia. Claro, el tema es que surgió no al principio del periodo de gobierno en el presupuesto, sino sobre el final. Y claro, ahí quedó poco tiempo al gobierno pasado en una urgencia que evidentemente al principio estuvo vehiculada obviamente por la pandemia, pero nosotros queremos dejar una matriz robusta, más abarcativa, para tratar de cubrir a esos chiquilines, ¿no? Bien, qué pena haber llegado al final de la entrevista, Sebastián, pero falta todavía para seguir discutiendo sobre esto. Y después, cuando tengas que firmar el mensaje de diputados al Senado con aumento de impuestos. En algunos casos sí. Nosotros creemos que cumplimos la tarea de no gravar a los trabajadores y a la clase media uruguaya. Hay 4 modificaciones impositivas, de las 3 de ellas son impuestos que hoy no van a gravar, por ejemplo, a el común de la población en Uruguay. Estamos hablando de las transnacionales que van a pasar a tributar el impuesto mínimo global y que están pagando en sus países de origen y ahora pasarían a pagar. Que van a optar si pueden pagar o no acá. A partir del 2027 ya veremos, pero tiene una previsión la DGI importante, porque pensamos que las empresas no se van a ir, que tienen inversiones radicadas acá, no se van a ir en masa por esto. Por aparte es un debate global, un debate que viene de la OCDE. También tenemos el impuesto colocado a las ganancias de capital en el extranjero, algo que las ganancias de capital que están en el Uruguay sí graban IRPF, sí pagan IRPF, y que en definitiva es una igualación. Y después tenemos lo de TEMU, evidentemente, que es darle el mismo impuesto que paga
un contribuyente cuando compra algo en la ferretería acá de la esquina de la radio, bueno, si lo compra afuera, el mismo impuesto. Pero por otro lado, se le otorga un aumento del monto total por año que se puede pagar y hasta $800. Que eso hace temblar también algunos sectores de la economía. Es cierto, Uruguay, ¿no? es cierto. Es un balance, Sí. es un balance y un contrapeso y su balance propio, porque entendemos de que evidentemente hoy un matutino sale con las jugueterías de plaza que han cerrado por efecto de el incremento del aumento de juguetes que han venido por las compras de comercio electrónico. También salió hace 10 días una encuesta diciendo que el 60% de las compras que se hacen en esta plataforma son vestimenta. Bueno, eso impacta fuertemente en la Cámara de la Vestimenta Uruguaya, sobre todo empleos femeninos que de alguna manera no pueden competir con el nivel de salarios tan bajos de la cadena de vestimenta global, por ejemplo China, India, etcétera. Bueno, hay que darle una respuesta a eso. ¿Van a tachar la parte donde dicen que la DGI está habilitada a levantar el secreto bancario? Se va a reescribir ese artículo porque pensamos que tiene que tener una redacción un poco más precisa y que va a tranquilizar sin duda a todos los operadores del sistema financiero y obviamente el papel de la DGI con relación a los bancos, ¿no? Sebastián Baldomir, muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre un gusto.